Hoy vamos con la palabra pastoral de este año 2024. Y recuerden que palabra pastoral, como ahora hay mucho movimiento místico y palabra, lo aclaro. Palabra pastoral es un versículo bíblico que Dios nos pone en el corazón y que presentamos a la congregación como desafío para todos nosotros este año. Y vamos desarrollándolo a lo largo del propio año. Suelen ser versículos con una amplitud grande y profundidad para poder desarrollar diferentes sermones. Y este año, el último domingo, yo les dije cuál era este versículo. ¿Recuerdan cuál es? Juan 15:8, que dice lo siguiente: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esta mañana veremos, punto número 1, una breve explicación del versículo de forma general y su contexto. Punto número 2, ¿qué significa que Dios sea glorificado? Punto número 3, que Dios no comparte su gloria con nosotros. Punto número 4, ¿qué es la gloria de Dios? Punto número 5, ¿qué es vivir buscando glorificar a Dios en nuestra vida? Y punto número 6, conclusión final, ¿cómo buscar la gloria de Dios o glorificar a Dios en medio de la dificultad o el sufrimiento? ¿Sí? Bien. Vamos entonces al punto número 1, una breve explicación de este texto bíblico. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El contexto es Juan 15, donde Jesús da la revelación: yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí lleva mucho fruto, separados de mí, nada podéis hacer. Jesús vincula el dar fruto en el reino de los cielos con estar permaneciendo en él necesariamente. Y concluye ahora el propósito o el resultado de permanecer en él y llevar mucho fruto. Y es que en esto, en permanecer en mí, en llevar mucho fruto y ser mis discípulos, es glorificado mi Padre. El resultado y conclusión de llevar mucho fruto y de ser sus discípulos es que Dios es glorificado. Así que podemos dividir en 3 secciones este versículo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y punto número 3, y seáis así mis discípulos. Bien. Si se fijan en el texto bíblico, por lo tanto, el resultado o la motivación en ningún caso debe ser para un creyente el dar mucho fruto en sí mismo. Es decir, que yo diga: ¡fua! ¿Cuánto fruto doy para Dios? La verdad que soy un creyente que doy mucho más fruto que el de al lado, ¿eh? La verdad es que Dios me usa mucho más que el de al lado. No es el propósito ni el motivo del versículo. Tampoco es decir, pues soy un buen discípulo o mejor discípulo que el de al lado. ¿Recuerdan a Pedro? Aunque todos estos te negaren, aunque todos estos discípulos de segunda te negaren, yo no te negaré. No es el propósito en ningún caso el considerarnos mejor discípulos, sino que el dar fruto y el ser discípulos, la motivación, el propósito y el resultado necesariamente es glorificar a Dios. Es decir, que lo que demuestra nuestro fruto y lo que demuestra que somos verdaderamente sus discípulos es que Dios sea glorificado entonces. Y eso quiere decir que cada vez que yo creo dar fruto, que cada vez que yo creo ser discípulo y Dios no es glorificado, entonces no estoy dando fruto en el reino de los cielos ni soy verdaderamente sus discípulos. Y en esta mañana nos vamos a quedar con la primera sección: en esto es glorificado mi Padre. ¿Qué significa, por tanto, punto número 2, que Dios es glorificado? Bueno, es importante acudir en este caso a la Reforma Protestante, fíjense. La Reforma Protestante, si ubicamos a Martín Lutero colgando las 95 tesis en el castillo de Wittenberg a primeros del siglo XVI. La Reforma Protestante fue un cisma, una separación, una división de la Iglesia católico-romana, porque una serie de reformadores creyentes tomaron doctrinas bíblicas fundamentales y dijeron: no puede seguir la Iglesia así. Debe ser reformada la Iglesia católico-romana. Lo estamos haciendo muy mal. Y esas doctrinas fundamentales y bíblicas
se sostuvieron durante toda la Reforma. Y como la Iglesia Católica Romana no estuvo dispuesta a ser reformada, lo que hizo fue expulsarlos. Por eso hubo un cisma. Pero ¿cuáles fueron esas doctrinas fundamentales? No podríamos decir que hubo un evento en particular en el que se presentaran todas ellas, pero sí presiden toda la Reforma protestante. ¿Cuáles son esas 5 doctrinas fundamentales, conocidas como las 5 solas de la Reforma, porque están en latín? Bueno, una de ellas es clara cuando Lutero fue llevado en la dieta de Worms delante de Johann Eck y le dijeron: retráctese usted de sus tesis, retráctese de lo que usted ha dicho. Y Lutero dijo: yo no vine a retractarme, yo vine a ser persuadido por ustedes, por la curia papal, por los doctos de este momento, con las escrituras en que estoy errado. Y dijo: no estoy dispuesto a aceptar el consejo de hombres, ni lo que diga un papa en Roma, ni lo que diga un concilio humano, porque muchas veces han errado. Sin embargo, convénzame con las escrituras en que estoy errado, porque estoy preso y cautivo en mi conciencia de lo que Dios dice en su palabra. Y evidentemente no estuvieron dispuestos a utilizar las escrituras para hacer absolutamente nada. Sola escritura, primera sola. ¿Qué significa sola escritura? Bueno, esto lo hemos predicado el año pasado, que tenemos una revelación de Dios común a todos, que no es de interpretación privada y que es el punto de unión en todos aquellos que dicen profesar una fe cristiana. Y que el resto de pensamientos o ideas o proposiciones humanas que digan ser provenientes de Dios deben estar subordinadas a la palabra de Dios. Sola escritura, solo las escrituras son debidamente inspiradas por el Espíritu Santo. Y ninguna otra idea debe ser entendida como inspirada, sino subordinada a la palabra de Dios. Esa fue una de las 5 solas de la Reforma. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Segunda sola, sola fide. ¿Qué es sola fide? Bueno, que somos salvos solamente por medio de la fe en la obra de Jesucristo. Que la fe nos conecta, nos une, nos vincula a la obra de Cristo por nosotros. No la razón ni el pensamiento, no una iglesia en particular, no una religión, no unos sabios o entendidos, solamente por la fe, ya que el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38. O dicho de otra manera en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tercera doctrina por la cual hubo ese cisma, sola gratia, que significa que la salvación que Dios nos otorga a nosotros pecadores es por pura gracia de Dios. Es decir, que no se gana con penitencias, que no se paga con indulgencias, que no se gana haciendo obras personales o cumpliendo ritos o intentando salvar a otros o con méritos humanos. Que no hay ningún mérito humano que nosotros podamos presentar delante de Dios para ser salvos de nuestros pecados. Es decir, que Dios por su gracia, de forma gratuita, nos da a nosotros una salvación que no merecemos y que no podemos comprar. Hechos 15:11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Y lo está diciendo Pedro, al que consideraban el primer papa, curiosamente. Y curiosamente lo está diciendo en el Concilio de Jerusalén, cuando Pedro está argumentando que la misma gracia que Dios estaba derramando sobre judíos creyentes lo hacía sobre gentiles. Y que él no podía oponerse a la gracia de Dios, que era evidente y notorio que Dios en su providencia estaba salvando a gentiles. Y que por la misma gracia los judíos estaban siendo salvos que los gentiles. La cuarta sola, esta la conocemos bien, espero, porque llevo todo el año recitándosela. Solus Christus. Solo por medio de Cristo Jesús podemos ser salvos. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre. Hechos 4:12 dice Pedro otra vez, y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6, palabras del propio Jesús. Y la quinta sola, la quinta doctrina, que fueron fieles y que por ese motivo fueron expulsados de la Iglesia Católica Romana, Soli Deo Gloria. ¿Qué significa? Que nosotros, humanos, fuimos creados, que el propósito de nuestra existencia, que el motivo de que existamos y seamos, que la razón por la que vivimos es para la gloria de Dios. Aleluya. Soli Deo Gloria. Es decir, que cada vez que en mis pensamientos, en mis palabras o en mis acciones no glorifico a Dios, no estoy cumpliendo el propósito por el cual fui creado. Y por eso el mundo está tan mal. Y por eso la iglesia actual está tan mal. Porque no estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados. Y nada nos llena, nada nos sacia, nada nos completa hasta que cumplamos el propósito por el cual tú y yo existimos, que es para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. La gloria solamente es para Dios. Punto número 3. Por lo tanto, Dios no comparte su gloria. Si la gloria es para Dios, no puede ser para nadie más. De las 5 solas, de las 5 doctrinas de la Reforma, 4 están relacionadas con lo que Dios nos da. Hemos dicho, Dios nos da su revelación, su palabra, es suya, no nuestra. Dios nos da su palabra. Dios nos da la salvación por su gracia. No la merecemos, es suya. Dios nos da la fe para creer en Él y para creer en la obra de Jesucristo. No la podemos fabricar. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Las 4 solas son de Dios a nosotros, pero sí hay una cosa que nosotros debemos hacer. Sí hay una cosa que es nuestra obligación delante de Dios, y es que toda la gloria sea para Dios. La quinta sola es nuestra responsabilidad. Es decir, Dios comparte con nosotros su amor. Dios comparte con nosotros su gracia y misericordia. Dios comparte con nosotros su palabra. Cristo vino al mundo y fue llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Pero hay algo que Dios no comparte, que es su gloria. Y el mejor texto que define esta verdad bíblica y estas 5 doctrinas es Efesios 2, del 5 al 9, del apóstol Pablo. Fíjense cómo están todas aglutinadas. Este hombre estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo al escribir. Evidentemente, sola escritura está implícita en esta redacción. Y dice lo siguiente: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Solus Christus. Por gracia sois salvos, sola gratia. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Cristo Jesús, siempre Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿En quién otra vez? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Y esto qué? No de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Es decir, la palabra no es nuestra, la salvación no es nuestra, la gracia no es nuestra, la fe no es nuestra. Y todo es un motivo intencional de parte de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Porque Dios comparte todo, pero no su gloria. Y puesto que Dios nos otorgó todo, nosotros podemos glorificar solamente a Dios por eso. Nadie más se puede llevar la gloria. Por eso, si yo me otorgo algún mérito, alguna obra personal, si yo miro al de al lado y digo, la verdad es que yo merezco ser más salvo que este. Yo es que soy de mejor familia. Yo es que soy un poquito menos pecador. Yo es que hago mejores obras. No funciona así.
A veces decimos mi decisión, mi fe, mi esfuerzo, lo que yo sentí, lo que yo hice, cuánto yo aprendí, cuánto yo dejé atrás. No. Cada vez que pensamos así y vivimos así, estamos usurpando la gloria a Dios. No hay ningún mérito, no hay ninguna obra, no hay ninguna virtud en nosotros pecadores si Dios no hubiese venido a nuestras vidas. No la hay. Piense un instante dónde estaría usted hoy si no es por la gracia y misericordia de Dios. Cuanto más pequeñitos somos, más grande es Cristo y más glorificado es Dios. Es decir, que un hijo de Dios es un microbio, un gusano en la tierra, que no quiere levantarse ni un centímetro de la tierra para que toda la gloria se la lleve Dios. Esa es la actitud de un hijo de Dios. A lo máximo que usted y yo aspiramos con respecto a la gloria de Dios es a poder reflejarla. No es nuestra. Muchas veces miramos a la luna y decimos, qué bonita la luna, ¿verdad? Cómo brilla, ¿sí? ¿Usted sabía que la luna no tiene luz propia? Que ese elemento no brillaría nada si la luz del sol no estuviera sobre ella. Que a lo máximo que aspira la luna es a reflejar la luz del sol. Que cada vez que usted mira la luna y dice, qué bonita, deberíamos pensar, si la luna es bonita, el sol que está iluminándola, ¡fua! Nada que ver, ¿verdad? Usted y yo no tenemos gloria propia. No brillamos con luz propia. Lo máximo a lo que aspiramos es a reflejar la luz de Dios y la gloria de Dios. Hay un texto muy bonito, interesante, en Éxodo 34, 33 al 35. Esto pasaba de forma literal con Moisés. Dice, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo en su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¡Qué texto tan maravilloso! Este hombre iba con un velo delante de la gente y cara a cara delante de Dios. ¿Ustedes creen que Moisés brillaba con luz propia? ¿Que era luminiscente Moisés? ¿Era una luciérnaga? No, claro que no. Pero estar delante de la gloria de Dios lo llevaba a reflejar esa gloria incluso cuando se presentaba delante de los hombres. Punto número 4. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios, ni más ni menos, es su santa presencia. Es la presencia manifiesta de Dios. John Piper lo define de la siguiente manera. La gloria de Dios es la belleza manifiesta de su santidad. Es la manifestación pública de su santidad. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Es no poder ni querer estar en pie. Es esa presencia que lo invade todo, que lo llena todo, que lo cambia todo. Segunda de Crónicas 7, 2 al 3. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Dios había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, ¿qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Siempre hay un punto en común cuando estamos delante de la gloria de Dios. Rostro al suelo y verdadera adoración. Y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. La gloria de Dios está relacionada en el Antiguo Testamento casi siempre con el templo, con el tabernáculo y también con el ángel de Jehová, que es Cristo preencarnado. Éxodo 3 del 5 al 6. Si usted lee el versículo 1, fijará que pone que el ángel de Jehová estaba en la zarza. Y ahora fíjese lo que dice el ángel de Jehová en la zarza. Versículos 5 y 6. Y dijo, no te acerques, Moisés, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás
tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y hemos leído en Éxodo 34 que Moisés ya no cubre el rostro, sino que enseña el rostro. ¿Qué han pasado? 31 capítulos de este hombre que no conocía la gloria de Dios, viviendo bajo la gloria de Dios. Pero para poder presentarse cara a cara delante de Dios, comienza con un acto de reverencia, de sumisión a su autoridad y a su santidad. Lo mismo ocurre en Josué 5, del 13 al 15, un texto que leí el año pasado. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía, ¿qué? Una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, ¿qué hizo? Postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró una vez más, sumisión, humillación y adoración. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Y podemos ver la gloria de Dios en todo el Antiguo Testamento, que implica temor reverente y adoración verdadera. Y llegamos al Evangelio de Juan, a ese ángel de Jehová preencarnado, y dice que ese verbo, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Añadiría una frase a la definición de John Piper. La mayor manifestación pública de la gloria de Dios al ser humano es Cristo. Tener un encuentro con Cristo es tener un encuentro con la gloria de Dios. Recuerda el testimonio del apóstol Pablo camino de Damasco. Hechos 22, de 6 a 10. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo, una vez más al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, segunda pregunta, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Encontrarse con Cristo es encontrarse con la gloria de Dios. Si usted dice que es creyente, hijo de Dios, usted sabe perfectamente lo que es estar delante de la presencia de Dios. Y le digo más, eso es un evento en la vida que no se puede olvidar. Imposible. No me puede usted decir que usted no recuerda y no sabe lo que es la gloria de Dios si usted dice que es creyente, salvo que todavía no haya tenido un encuentro con Cristo. Y tendríamos que revisar entonces, volver al principio. ¿Qué es vivir buscando glorificar a Dios en nuestra vida? Si Dios no comparte su gloria, si toda la gloria es para Dios, ¿qué significa mi compromiso de vida como hijo de Dios de siempre glorificar a Dios? Bien. Uno de los ministerios más importantes de la historia de los Estados Unidos, considerado actualmente todavía en el siglo XVIII, la mente y pensador, o una de las mentes y pensadores más brillantes e importantes de los Estados Unidos. Muchas universidades llevan su nombre y todo el país lo reconoce como un pensador principal e importante para ese país. Es el teólogo y pastor Jonathan Edwards. Este hombre fue el que predicó pecadores en manos de un Dios airado y la gente veía el infierno a sus pies y se agarraba a las columnas de la iglesia. Este hombre fue uno de los ministerios clave para el primer gran despertar, el primer avivamiento en la historia de los Estados Unidos, junto a George Whitefield y otros hombres de Dios. Este hombre fue pastor en Northampton, misionero a los indios y un grandísimo escritor y teólogo. También fue
un buen creyente, un buen esposo, un buen padre y un hombre de testimonio para toda su nación. Afectos religiosos es una de sus obras principales y es considerada hoy uno de los 10 libros más importantes del cristianismo. Evidentemente no incluye las escrituras porque son inspiradas. De lo que escriben los hombres, de los 10 libros más importantes, uno es de este hombre. A la edad de 16 y 17 años, este joven tuvo un encuentro con Cristo, con la gloria de Dios. Él venía de un hogar cristiano, pero en la universidad, en lo que actualmente es la Universidad de Yale, él tuvo un encuentro con Cristo. Su abuelo, Solomon Stoddard, era un gran ministerio en la época, pero ese chico tuvo un encuentro personal con la gloria de Dios, con Cristo. Insisto, jóvenes con 16, 17 años. A los 18 años hizo su primer escrito. Las 70 resoluciones de Jonathan Edwards. Yo resuelvo, yo determino en mi vida escribir y cumplir esto. No solamente lo decía, lo recitaba, no solamente lo escribió, sino que era vinculante a cumplirlo toda su vida. No le voy a leer las 70 porque no tenemos tiempo, aunque sería muy nutritivo para nosotros hoy en este tiempo. ¿Sabe cómo comienza la primera resolución de ese joven con 18 años? Tomo la resolución de que voy a hacer todo aquello que piense que sea más para la gloria a Dios. Primera resolución. Cuarta resolución. Resuelvo nunca hacer ninguna clase de cosas, ya sea en el alma o cuerpo, menos o más, que tienda a aminorar la gloria de Dios. Resolución 23. Estoy resuelto con frecuencia a tomar alguna acción deliberada, la cual parece ser lo más adecuado a hacer para la gloria de Dios, y rastrearla a su intención original, los diseños y fines de ella. Y si encuentro que no sea para la gloria de Dios, juzgarla como una violación de la cuarta resolución. Es decir, el chico está diciendo que va a hacer acciones intencionales, deliberadas, para dar la gloria a Dios. Y aunque pareciera que Dios se llevase la gloria, investigar en su propio corazón si verdaderamente lo ha hecho para la gloria de Dios o para que digan, qué buen creyente, oh, qué chico tan apasionado por Dios, qué buen religioso. Resolución 27. Me determino a nunca omitir voluntariamente alguna cosa, excepto que la omisión sea para la gloria de Dios, y frecuentemente examinar lo que dejo de hacer. Que si alguien blasfema el nombre de Dios, no voy a omitir nada de cara. Que si alguien está haciendo algo que no es debido conforme a la palabra de Dios, de cara. Y el único pretexto o posibilidad de que no lo haga es que Dios se lleve más la gloria. Madre mía, con 18 años. Y ahora se habla de su ministerio y se entiende por qué su ministerio fue tan para la gloria de Dios. Y fue usado por Dios, ¿verdad? Es decir, un creyente, un hijo de Dios, todos nosotros debemos resolver que todo lo que pienso, que todo lo que digo y que todo lo que hago y que todo lo que no pienso y todo lo que no digo y todo lo que no hago debe ser para la gloria de Dios. El matrimonio no es suyo ni mío, es para la gloria de Dios. Sus hijos no son suyos, son para la gloria de Dios. El servicio, ministerio, es para la gloria de Dios. El trabajo que usted tenga no es suyo, es para la gloria de Dios. Los estudios, jóvenes, no es su carrera ni la tuya, es para la gloria de Dios. Nuestro carácter y comportamiento con los demás y con nosotros mismos es para la gloria de Dios. Nuestro día a día, cada día de nuestra vida debe ser para la gloria de Dios. Y si vivimos esto, estaremos cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados. Y créame, hay muchos beneficios de esto. ¿Por qué? Bueno, usted sabía que es imposible, fíjese lo que le digo, imposible, que dos personas, dos creyentes que busquen la gloria de Dios estén en conflicto. Es imposible que dos creyentes, que los dos estén buscando la gloria de Dios, estén divididos, separados en conflicto. No es posible.
Porque los dos buscan dar la gloria a Dios. El único motivo por que los creyentes estemos divididos en conflicto es que una de las partes o ambas partes no estén buscando la gloria de Dios. Y tengo ejemplos bíblicos. En la época de la reconstrucción de Jerusalén, Zorobabel, Esdras y Nehemías, esos hombres comenzaron a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Unos el templo, otros el muro. Y es habitual encontrar a los samaritanos pidiendo por favor que quieren ser parte de la reconstrucción, ¿verdad? Esdras 4:3-4. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, queremos glorificar a Dios. Y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Saradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Respuesta: Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. ¿Qué está pasando aquí? Que Zorobabel y estos constructores entendieron de parte de Dios la voluntad que debían ceñirse a la ordenanza del rey Ciro, que había sido usado por Dios para que pudieran reconstruir el templo, y que no podían incurrir en ninguna falta de lo que Dios había ordenado. E implicaba, por tanto, que solamente ellos reconstruirían la ciudad. Si los samaritanos hubieran buscado la gloria de Dios verdaderamente, ¿sabe lo que hubieran respondido? No os preocupéis, construidla vosotros. Lo que vosotros necesitéis, aquí estamos. Y cuando la reconstruyáis, llamarnos al primer culto para dar la gloria a Dios. Eso hubiera sido una respuesta legítima de unos samaritanos que buscaban la gloria de Dios. Pero estos tipos no buscaban la gloria de Dios. Buscaban hacer política y tener control sobre la ciudad. Por eso, versículos después, mandan una carta al rey Ciro diciendo que Jerusalén se está rebelando y que son rebeldes y que pare la obra. Es decir, si no soy parte de esta gloria, aquí nadie construye. No. Cualquier creyente, hijo de Dios, entiende, por lo tanto, como hemos leído en 2 Crónicas 7, que cuando Dios viene con su presencia y su gloria, no hay espacio para nada más. Que Él llena con su gloria todo y que no hay espacio para ninguna gloria más. Si esto es así y es la verdad, y estoy persuadido en mi espíritu desde hace 2 años, a que esta casa, esta iglesia sea llena de la gloria de Dios, entonces le digo y resuelvo públicamente que en esta casa, en esta iglesia, en esta congregación, no hay lugar ni espacio para nadie que busque su propia gloria. No la hay. No hay gloria para los hombres. No hay recompensas humanas, no hay méritos ni medallitas, no hay años de servicio, no hay credenciales, ni honores, ni ambiciones personales. Resuelvo entonces también que si Dios no va a ser glorificado, entonces aquí nadie se lleva la gloria. La gloria solamente es para Dios. Y no hay espacio para nada más. Ningún creyente pensará jamás que hace mucho para Dios, ni en cantidad, ni en calidad, ni en dificultad. Y yo sé que en este tiempo, de forma general lo digo, no sé cada caso, pero de forma general al menos es lo que parece. Desde la pandemia, muchas iglesias están encantadas con llenar sillas y asistentes. A mí una silla llena no me dice nada. No me dice nada. En esta casa buscamos gente que quiera glorificar a Dios. Buscamos a creyentes que quieran glorificar a Dios. Y buscamos a no creyentes para predicarles el Evangelio y que puedan glorificar a Dios. Es decir, predicamos a Cristo a los que no creen para que crean y den la gloria a Dios. Y predicamos a Cristo a los que creen para que den la gloria a Dios. Ni más ni menos. La gloria de Dios no se negocia. La obra de Cristo no se negocia. La santidad y el buen testimonio no se negocian. La escritura no se negocia. Ser discípulo no es una opción, es una obligación. Y voy a ser muy estricto con esto, porque estoy persuadido por Dios que para que su gloria llene la casa, debe ser así. Muchas veces hablamos de los grandes hombres de Dios en la Biblia, ¿sí? Oh, Juan el Bautista. Oh, Pedro, Pablo, el profeta Daniel.
José. ¿Sabe lo que tienen todos estos hombres en común? Jamás permitían llevarse la gloria de Dios. Jamás. No lo permitían. Juan el Bautista se resume su ministerio en esta frase: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Juan 3:30. José en Egipto, cuando es preguntado por Faraón, revélame el sueño. ¿Qué le dice José? Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Génesis 41:25. Daniel, cuando es preguntado por Nabucodonosor, ¿qué dice? Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llaman Belsasar: ¿podrás tú, Daniel, como sátrapa, como entendido y como sabio, hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? ¿Qué responde Daniel delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey? No hay ningún ser humano que pueda revelar semejante cosa, pero hay que un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel 2:26-28. Pedro, cuando se sana ese cojo a la puerta de la hermosa, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Verso 12. Viendo esto, Pedro, ¿viendo qué? ¿Qué estaba viendo Pedro? ¿De qué se estaba dando cuenta Pedro? Que la multitud estaba poniendo los ojos en él y en Juan. Son especiales, tienen algún don especial. Oh, Dios los ha traído con sanidades y milagros. Deben ser gente muy santa, deben ser gente muy buena, deben ser gente muy importante. Pedro respondió al pueblo. ¿Qué respondió? Oh, sí, soy Pedro, el primer papa. Oh, sí, vamos a fundar una iglesia, la iglesia de Pedro. Oh, voy a formar aquí un ministerio apostólico y eso sí, traigan los diezmos al alfolí y pongan mi nombre en carteles y llámenme a conferencias, soy el que sana. ¿Saben ustedes además que yo anduve sobre las aguas junto al maestro? ¿Qué hizo Pedro al detectar que la gente ponía sus ojos en él? Oh, Dios mío, respondió Pedro, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Hechos 3 del 11 al 13. No consiente que nadie se lleve la gloria. O se la lleva Dios o no se la lleva nadie. ¿Qué decir del apóstol Pablo? Que en cada una de sus epístolas, cuando cierra un pensamiento, siempre la gloria a Dios. Efesios 3:21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él, no a nosotros, a Él sea la gloria. ¿En dónde? En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. O Romanos 11, 34 al 36. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y este pensamiento se resume en 1 Corintios 10:31, apóstol Pablo otra vez. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, que un creyente, hasta cuando come, puede ser para la gloria de Dios. Hasta cuando usted y yo dormimos, puede ser para la gloria de Dios. En cada acción, en cada pensamiento y en cada palabra de un ser humano, alguien se lleva la gloria. La pregunta es ¿quién? Como conclusión, ¿cómo buscar la gloria de Dios en dificultades o en sufrimientos? Porque alguno podrá objetar, sí, David, sí está genial, pero cuando viene el sufrimiento a la vida, cuando vienen los problemas serios, y no relacionados con un pecado personal, no, problemas que vienen a la vida, que no podemos evitar, que llegan. ¿Cómo en ese momento un creyente, un hijo de Dios, puede glorificar a Dios cuando está sufriendo, cuando está en problemas y en dificultades? ¿Podría entender eso, ese pensamiento y ese argumento de una persona que no cree?
De hecho, es lo que suelen argumentar. Pero déjeme que le diga que ese pensamiento no viene en un hijo de Dios. Todo lo contrario. ¿Quiere usted saber? Hoy le voy a dar varios secretos. ¿Quiere usted saber cómo hacer que sus problemas, dificultades y sufrimientos parezcan mucho más pequeñitos? ¿Quiere saberlo? ¿Le interesa? ¿Sí? No le he dicho que desaparezcan. A veces Dios los hace desaparecer por su gracia y misericordia y otras veces los deja porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable y tiene un propósito y su providencia es perfecta. No le he dicho que desaparezca. Le he dicho, ¿quiere verlo más pequeñito? Insignificante, ridículo. Tome el problema, tome el sufrimiento, tome la injusticia, tome lo que usted esté sintiendo y compárelo con la gloria de Dios por la eternidad. Compare ese sufrimiento momentáneo, aquí y ahora, con la gloria de Dios por la eternidad. Y será ridículo, insignificante. Es precisamente lo que el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 4, 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea es un momento, es un suspiro, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y lo está escribiendo el apóstol Pablo. Para este hombre, una leve tribulación momentánea son 3 naufragios, 5 veces azotado, 40 azotes menos 1, ser apedreado en lista y dado por muerto, perseguido, encarcelado, en peligro de los judíos, en peligro de los gentiles, que no vivió Pablo. Y lo define como una leve tribulación momentánea. Pero a veces leemos a Pablo, a Pedro y estos hombres y decimos, es que eran muy grandes, eran gigantes. Es otro tiempo, ¿no? Eran de otra tinta. Bueno, no se preocupe. Yo le voy a dar testimonio de 2 personas que muchos de ustedes conocían y que Dios me ayude. Soy testigo presencial. Saben que muchas veces le hablo de historias de la historia de la iglesia que me gustan y que les comparto y que son testimonio a nosotros para todos. Ahora bien, le quiero hablar de 2 hombres que yo estaba presente. No es que me lo hayan contado, yo soy testigo presencial. Yo conocí a un hombre que sus últimos días y semanas de vida, la enfermedad de su cuerpo lo colapsó, lo atrapaba. Su hígado no funcionaba. Su sistema digestivo no podía recibir nutrientes. Retenía líquidos, todo colapsaba. Cuando una persona llega a ese estado de enfermedad, el cuerpo parece que se seca. En sus últimas semanas de vida, no podía caminar con facilidad. Como le digo, su cuerpo no recibía nutrientes y eso implica que todo el cuerpo falle. Tiene que ser lavado por su esposa y llevado al baño por su esposa y cuidado por su esposa. Yo pasé con ese hombre una noche de hospital, la más dura y larga de mi vida. Y doy gracias a Dios de poder haberla pasado con él. En sus últimos días de vida no podía andar ni caminar. En sus últimas horas de vida no podía hablar, porque el cuerpo no daba. Las últimas palabras que dio a su hijo fue un silbido. Ese hombre, yo soy testigo, que su espíritu agarró la enfermedad, agarró la misma muerte y lo hizo para la gloria de Dios. Tomó la enfermedad y su propia muerte para glorificar a Dios. Yo conozco a un hombre que un cáncer de páncreas consumió su cuerpo
y que en esa habitación era la persona con más fe de los que estábamos allí presentes, y su rostro era una sonrisa, y que con su espíritu tomó un cáncer y lo utilizó para la gloria de Dios. Y este tipo de testimonios le sirven a uno como una bofetada de Dios en la cara para recordarnos qué crees que es la vida, qué crees que es la fe, qué crees que es ser discípulo. Yo no sé lo que otras iglesias locales han vivido, no lo sé. Este es el legado de esta iglesia. Es nuestro legado. No lo voy a olvidar, no lo voy a esconder, no lo voy a tapar. Porque nos muestra a todos nosotros lo que es una verdadera fe en Cristo. ¿Qué creen que tenía mi padre Hugo Otero, esposo de Susana? Algo especial. ¿Saben lo que eran esos hombres? Simple y llanamente, buenos creyentes, buenos hijos de Dios y verdaderos discípulos de su maestro. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor, dice en Mateo 10:24. Que es precisamente lo que el escritor de Hebreos dice, después del capítulo 11 hablar de los héroes de la fe. Después de hablar de todos los héroes de la fe, de todos los sufrimientos, de todos los padecimientos que vivieron por su fe en Jesucristo, intactos en su fe en Jesucristo, ¿qué hace el escritor de Hebreos? Capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros, todos nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en ellos, sería faltar a su memoria, no, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo, con gozo y alegría, Jesús fue a la cruz. El gozo de Cristo era salvarnos a nosotros. Y por ese gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Está en sufrimiento y dolor. ¿Qué no sufrió Cristo por usted y por mí? ¿Qué? Dígame qué fue. ¿Qué pecado no cargó? ¿Qué injusticia no vivió Cristo? ¿Cuál fue esa? Toda la maldad, toda la enfermedad, toda la injusticia, toda la blasfemia, toda la arrogancia, toda la mentira, toda la vanidad, la idolatría, el orgullo, los principados, potestades, Satanás, el infierno, la muerte, la tomó bien fuerte, la agarró, la clavó en un madero y triunfó sobre ella en la cruz del Calvario. Y al tercer día Él resucitó y la muerte no lo pudo retener. Para que un día toda rodilla se doble y toda lengua confese que Jesucristo es el Señor. ¿Para gloria de quién? Para gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! Ese es el poder de Cristo. Esa es la obra de Cristo completa. Ya lo pagó, ya lo cargó, ya lo sufrió por usted y por mí. Y si yo tomo esa gloria comparado con mi leve tribulación momentánea, no vale nada. Es insignificante, es ridícula. La mayor gloria de Dios al hombre es Cristo en una cruz. ¡Aleluya! Él lo pagó todo, lo hizo todo. No falta nada. Solo vivirlo y creerlo, que es lo que nos falta. Oh, Dios mío, que tu gloria lo llene todo en este tiempo, Padre. No voy a negar el legado que esta iglesia tiene, lo siento. No puedo. Porque cuando uno es testimonio de estas cosas, Dios te dice, hey, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Tan aletargado, tan parado, tan conformado a este siglo. No. Mire, tengo 35 años, mi esposa 29. La mayoría de personas dirían en este tiempo que somos demasiado jóvenes para el ministerio. Puede ser, puede ser. Mis padres empezaron con 23 y 26, pero puede ser que en este tiempo seamos demasiado jóvenes. Desde luego, tenemos mucho que aprender como pastores. Desde luego, mucho como esposo y esposa. Desde luego, como discípulos también.
No se crea que aquí hemos ganado nosotros nada. Si Pablo dice que no lo pretendió haber conseguido, ¿qué le voy a decir yo? ¿Que yo lo he alcanzado? No, aquí todos caminando en busca de la gloria de Dios. Ahora bien, tengo 35 años. Son 35 años de iglesia también, ¿eh? Conozco muchos creyentes, conozco muchas situaciones y muchas etapas de la vida de cada creyente y también de mi propia vida, evidentemente. Mire, ¿quiere usted saber, como creyente, por qué vive muchas veces en su vida apagado, que no avanza, que todo es árido, todo es seco? El leer la Biblia, eso es algo muy duro. Orar a Dios, es que mi pensamiento se dispersa. Congregarme entre semana, es que tengo muchos planes y cosas que hacer. Compartir con un creyente de Cristo, es que eso ya se da por hecho. Con un inconverso, eso que me da mucha vergüenza. ¿Usted quiere saber por qué un creyente está detenido y no avanza? ¿Por qué está seco y árido? ¿Usted quiere saber? Le voy a ahorrar cientos de horas de preguntas y de consejería pastoral hoy. Cientos. Con la palabra y las escrituras como base. Hay 3 motivos, solamente 3, por los cuales un hijo de Dios no avanza en su caminar con Cristo. 3. El primero se llama pecado. Puro y llano pecado. En algún área, en alguna forma, de algún modo. Pecado presente o pecado no resuelto. Pecado, puro y llanamente. La segunda es falta de temor de Dios. Y la tercera es no buscar la gloria de Dios. En uno de esos 3 puntos estamos parados. O pecado, o falta de temor de Dios, o no buscar la gloria de Dios. Eso nos paraliza. Le he ahorrado cientos de horas, y gratis. En resumen, si consideramos la falta de temor de Dios como pecado, que lo es, y no buscar la gloria de Dios como pecado, que lo es, se resume en pecado, pecado y pecado. Eso es lo único que nos detiene y nos paraliza. Nada nuevo bajo el sol, desde Adán y Eva hasta el último hombre sobre la faz de la tierra. Pecado, falta de temor de Dios, no buscar la gloria de Dios. Es más, le garantizo, con las escrituras como base, yo le garantizo, me comprometo públicamente, le garantizo que si usted se aparta del pecado y vive en santidad, que si usted vive bajo un temor reverente delante de Dios en una vida de adoración a Dios, y si usted comienza a buscar la gloria de Dios en su vida, no va a haber problema, ni sufrimiento, ni dificultad que le detenga. No le estoy diciendo que no venga, le estoy diciendo que nunca lo va a paralizar. ¿Me oyó? Ahí tiene el diagnóstico y ahí tiene la solución. Vivir en santidad, temor reverente delante de Dios y buscar su gloria. Si usted es creyente y puede decir que conoce la gloria de Dios porque tiene un encuentro con Cristo, déjeme decirle algo. Un segundo en la presencia de Dios, un segundo en la que la paloma, el Espíritu Santo se detiene, un segundo vale más que 1000 años lejos de Dios. Pruebe lo que usted quiera, haga lo que usted quiera. Como algunos se entregan al pecado, al mundo, a los bienes de este mundo, a los planes, nunca va a ser saciado. Podremos beber de todas las aguas de este mundo, pero solo un agua es la que quita nuestra sed. Y ese agua es la santa presencia y la gloria de Dios Cristo mismo. Si usted ha experimentado eso, usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y si usted no ha experimentado eso, quizá este mensaje le ayude y le exhorte a querer experimentarlo, ¿verdad? Un segundo delante de la presencia de Dios vale más que 1000 sufrimientos, dolores y penitencias que creamos vivir. El salmista lo dice de la siguiente manera: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes
estar a la puerta de la casa, aunque sea en la puerta, a las afueras, que habitar en las moradas de maldad. Le invito a que se ponga de pie esta mañana.